seguimos en Canal Capital, en hashtag, hablando de el fallo Perú-Chile. Estamos hablando del rol que habían jugado los medios de comunicación y Antonio, usted está fuera del aire, me estaba dando algunas puntadas para poder entender qué fue lo que pasó. Sí, pues efectivamente estábamos comentando que en cuanto al manejo de medios de comunicación aquí en Colombia, una vez conocida la noticia del fallo en el caso de Nicaragua contra Colombia, hubo por una parte el elemento sorpresa, el factor sorpresa, en sentido de que no se esperaba que la Corte desconociera total y absolutamente el meridiano 82 por una parte. Ya se habían resuelto las excepciones preliminares, pero en el sentido de decir, la Corte va a trazar una frontera, una delimitación marítima, pero se pensaba que en algo tendría en cuenta el meridiano 82, eso no sucedió. El otro factor sorpresa fue el volumen de mar que Colombia deberá ceder o que la Corte reconoció a favor de Nicaragua, y en eso se manejaron cifras de forma irresponsable. Efectivamente, estábamos comentando que se llegó a hablar de 150.000 kilómetros cuadrados, una cosa enorme. Se llegó a hablar de 120.000, de 100.000, de 90.000. Bueno, parece cifra más seria, más creíble, los 75.000 kilómetros, de manera que ahí también hubo, en el caso de Colombia, de la reacción de Colombia, de la sociedad colombiana, pues ese factor sorpresa en esos dos elementos. Bueno, les propongo que miremos una segunda nota sobre la CELAC, lo que pasó en la CELAC en estos últimos 2 días, y volvemos para seguir hablando del fallo Perú-Chile y qué es lo que puede hacer América Latina para resolver esta confrontación entre Colombia y Nicaragua. Durante 2 días, Cuba fue el escenario de la reunión de 33 gobernantes de países de América y el Caribe en la segunda cumbre de la CELAC 2014. Allí se dieron cita a los mandatarios de la región para hablar sobre la lucha contra el hambre, la pobreza, la desigualdad, el narcotráfico, el espionaje y la paz en la región. Cuba y su presidente Raúl Castro se ubicaron como un importante actor para resolver conflictos e impulsar una integración regional. Conscientes de que la paz es un bien supremo y anhelo legítimo de todos los pueblos y que su preservación es un elemento sustancial de la integración de América Latina y el Caribe y un principio y valor común de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuestionó el papel de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la consideró un instrumento de dominación del gobierno estadounidense. Es la propia OEA, Organización de Estados Americanos, la que debemos cuestionar. ¿Para qué sirve la OEA si todavía permite un descarado colonialismo al frente de nuestras costas, como es el caso de las Islas Malvinas, islas argentinas y latinoamericanas? ¿Cuál es el rol de la OEA en nuestra nueva América si no solo permite, sino que incluso tiene su sede en el país del criminal bloqueo a Cuba, que rompe toda la carta fundacional de la OEA, el derecho internacional y los derechos humanos? El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió más ayuda en la lucha contra el narcotráfico e invitó a los países latinoamericanos a ser autocríticos ante su forma de enfrentar las asimetrías en la región. Tenemos que ser autocríticos. Falta todavía entre nosotros mismos el espíritu solidario, complementario, no para estar dando limosna, sino para dotar de instrumentos a los países más empobrecidos de América Latina, para que puedan ser sujetos económicos y sujetos de mercado de los países latinoamericanos más desarrollados. Otro hecho histórico fue la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, después de 50 años que un titular de esa organización visitara la isla.
Recordemos que el líder Fidel Castro declaró ser marxista-leninista en 1962 y desde entonces Cuba fue apartado del sistema interamericano. Otro de los invitados especiales a la cumbre fue el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Gracias por su invitación. Es un honor estar con ustedes. La cumbre finalizó con el nombramiento de Laura Chinchilla, mandataria de Costa Rica, como nueva presidenta temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Lo hago con enorme entusiasmo. Bueno, les propongo que tratemos de vincular el tema del respeto al derecho internacional a la nueva propuesta que significa la CELAC para las Américas. Primero una pregunta muy coyuntural. ¿Usted cree que el tema del fallo Perú-Chile, el caso Colombia-Nicaragua, fue siquiera tratado en los pasillos de la CELAC? Yo realmente no creo que un foro de diálogo político como la CELAC sea un espacio para discutir sobre fallos de la justicia internacional. Yo creo que ese es un foro para que los presidentes de América Latina den una imagen de que hay una intención de diálogo, hay una intención de concertar intereses comunes, hay una intención de respaldar diferentes proyectos o iniciativas que se están llevando a cabo a nivel interno en los países, pero no es un lugar ni para dirimir conflictos, ni para discutir fallos internacionales, ni para tomar posición a favor de unos y otros. Entonces yo francamente me atrevería a decir que yo no creo que ni siquiera en los pasillos haya habido unas conversaciones ni sobre el fallo de Colombia y Nicaragua, ni sobre el fallo de Chile y Perú. Pero parecería haber habido mucho más actividad bilateral que multilateral, ¿no? O sea, sí, y eso suele pasar en las cumbres. Generalmente lo más interesante de las cumbres no ocurre en las cumbres, no ocurre en la foto de familia donde participan todos los comensales, sino ocurre quizás en otros temas, ¿no? Ahí sí, en los pasillos, en los encuentros bilaterales. Hay unos encuentros que llaman mucho la atención, el encuentro de Enrique Peña Nieto con Raúl Castro a propósito de una relación que estaba un poco perturbada entre México y Cuba, por supuesto los encuentros bilaterales del presidente Santos con el presidente Correa, con el presidente Maduro, y bueno, una serie de interacciones que son mucho más interesantes que la discusión en la plenaria. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención, Laura, algo de esta cumbre de la CELAC, y es que no deja de causarme algo de inquietud el hecho de haber visto al régimen castrista, a Fidel Castro, a Raúl Castro convertidos en decanos de América Latina. Ok, porque estábamos hablando, digamos, nos dedicamos la 3/4 parte del programa a hablar del tema del respeto al derecho internacional y la lectura política de lo que significa un fallo de la Corte dirimiendo una disputa territorial. Y esto también tiene que ver con derecho, porque la pregunta es, hay una Carta Democrática Interamericana, ¿verdad? Y esa carta es bastante clara en lo que dice. ¿Que ustedes ven aquí una contradicción entre el respeto al derecho internacional y justamente la decanatura de Cuba en las Américas? Germán, se lo dejo. Pues yo creo que hay una contradicción en la medida en que efectivamente en Cuba pues no existe una democracia en el más mínimo nivel formal del concepto de democracia, y por lo tanto pues Cuba en ningún caso podría suscribir la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, digamos, esa posición que el profesor Molano menciona de asumir como la decanatura de las Américas y asumir ese rol como de decirle a las Américas hacia dónde debe ir, ¿sí? Como ese rol como, no diría de hermano mayor, pero sí de alguna manera tratar de
de orientar el curso de América Latina por parte de Cuba, lo veo más como una intención de legitimarse internacionalmente. Pero sí se legitimó, o sea, lo claro es que sí se legitimó. Yo creo que el solo hecho de organizar la cumbre ya es un ejercicio de legitimación. Pero por supuesto en ninguna parte Cuba va a hablar ni de derecho internacional ni de la Carta Democrática, pues porque efectivamente ni de derechos humanos, pues porque no tiene con qué hacerlo. Por ejemplo, cuando vimos a Correa hablando de CELAC versus OEA, ¿no? Entonces, la posición de Ecuador es la CELAC está llamada a reemplazar a la OEA, mientras los demás muchos países dicen no, pueden coexistir. En ese sentido, no nos digamos mentiras, parte de la molestia son las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los fallos de la Corte Interamericana. ¿Cómo ven, o sea, cómo leen esto? ¿Cómo leen? ¿Aquí hay un ataque al derecho internacional también? ¿O no lo hay? ¿O estamos exagerando? Pues, en términos de derecho podría decirse que hay una omisión grave, ¿no? En sentido de que no se hace mención precisamente ni a los progresos de la democracia en Cuba, a los que deben hacerse, a los que deben ser realizados, ni tampoco a la situación grave de derechos humanos. De manera que, insisto, yo lo llamaría una omisión grave. Una omisión grave de todos los países. Creo que es una exigencia que debe hacerse al régimen cubano, ¿no? ¿Ustedes creen que el proyecto CELAC es un proyecto, será un proyecto longevo sin Hugo Chávez? Yo creo que vamos a ver muchas cumbres, quizás lleguemos a la 50ª cumbre de la CELAC y todas serán un poco la repetición de lo mismo, el mito del eterno retorno. No hay ahí, si uno mira la declaración final de La Habana, es una colcha de retazos en la que hay párrafos y párrafos sobre cualquier cosa, en la que cada estado busca que se incluya algo que le parece medianamente interesante, pero la verdad es que la diversidad de la región, las asimetrías, la falta de convergencia en muchos aspectos, dificulta que un foro de esta naturaleza realmente funcione más allá de un foro para el diálogo político, para suscribir pero mi sensación escuchando a Germán es que justamente como foro de diálogo es un espacio valioso. Creo haberte entendido. A mí me parece muy valioso porque dado que la CELAC es el reemplazo del Grupo de Río y es el reemplazo de las cumbres América Latina, Unión Europea, y ahora en la declaración de esta cumbre dijeron que van a hacer un foro América Latina con China, lo cual me parece bastante importante. Yo creo que es algo que es útil. ¿Útil para qué? Para precisamente dialogar, para que los presidentes digan qué les interesa en común y para respaldar sus iniciativas nacionales. Pero yo quiero decir una cosa, Laura, y es que ese discurso de que la CELAC vaya a reemplazar a la OEA, a mí me parece que es un discurso panfletario, me parece poco serio. Yo creo que el presidente Correa tiene cosas maravillosas, pero tiene otras que no tanto. Imagínense cómo la CELAC va a reemplazar el sistema interamericano. O sea, volver a negociar mecanismos de justicia, volver a negociar instituciones, volver a negociar banca multilateral. Germán, ya está planteado, al menos en UNASUR, está planteado el sistema de observación electoral para reemplazar el de la OEA. Ha hecho sus pinitos, o sea, ya han hecho... No es observación, sino acompañamiento. Es acompañamiento. Bueno, el sistema de derechos humanos hay intención de reemplazarlo, por lo menos así ha sido expresado, y lo del banco regional también ha sido planteado tanto en ALBA como en UNASUR. No le ve futuro. Yo no le veo futuro en América Latina. ¿Por qué no le ve futuro? A mí me parece que, y de pronto es la nota de clasicismo, por llamarlo de alguna forma, yo creo que la OEA tiene, es mi percepción, tiene unos buenos años ante sí porque tiene instituciones, y tiene instituciones sólidas. Laura lo ha dicho, en materia de derechos humanos, y seguirá habiendo muchos estados interesados o dispuestos a preservar esas instituciones, repito, por ejemplo, en derechos humanos. Tiene la Carta Democrática, tiene muchas opciones, y con el paso del tiempo, pienso yo, lo que se va a ver es una serie de tentativas, de propuestas, más por
interesar a la galería, más por asuntos mediáticos, en sentido de que reemplacemos, ¿no? Vaya usted reemplace, no estoy diciendo que la OEA sea pues imprescindible ni sea lo máximo tampoco, tiene sus fallas, tiene sus deficiencias, pero tiene esas instituciones, esa es la visión institucionalista y yo creo que eso va a mantenerla a flote, digamos. Y hay una línea, cosa, una línea, y es no se puede obviar en el hemisferio occidental la presencia de Canadá y de Estados Unidos. Exacto. Claro. Y tal vez Mejor para tenerlos que no transformar tenerlos. esa Claro. relación, Claro. la OEA podría ser, y yo sé que ahora está muy insulsa y tenemos que aguantarla hace un buen rato, pero en lugar de excluir a Estados Unidos y de Canadá, quizás deberíamos utilizar la OEA para incorporarlos, para vincularlos en unos términos distintos, y eso es posible. Mejor tener un espacio donde esté Estados Unidos a que no esté. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche. Nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.